Corintios 5 y versículo 21, 2 Corintios 5 y verso 21. ¿Cómo hizo justicia Dios para con nosotros? ¿Cómo hizo justicia? Y estas son las buenas noticias con respecto a que tenemos un abogado defensor. Y hay algo maravilloso con respecto al Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque dice aquí, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él, para que fuésemos hechos justicia de Dios que en él. Ahora la pregunta es, ¿cómo hizo justicia Dios? ¿Cómo hizo justicia Dios? El Señor Jesucristo tuvo que pagar con su vida por la vida de cada uno de nosotros. Se dio a sí mismo, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Esa cruz nos correspondía a nosotros. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. ¿Sabes? Como juez, Él tiene que hacer cumplir la justicia y Él tiene que hacer cumplir la ley. No la puede pasar por alto. Si es un Dios justo, la tiene que ejecutar. Y mis hermanos, hay algo que tenemos que mirar con respecto a lo que dice Isaías. En Isaías 53:11 nos dice lo siguiente. Dice que Dios verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho y justificará a muchos. Es decir, vio el sufrimiento de Cristo, vio el pecado de todos nosotros puesto sobre Él y dice que Dios quedó satisfecho con respecto a la deuda que nosotros teníamos. Para mí Pablo hizo un trabajo impresionante en la epístola a los romanos. ¿Saben qué? Si lo pudiéramos describir para mí en lo que es... Mi papá tocaba en una sinfónica, una orquesta sinfónica, tocaba también en distintas orquestas y grupos musicales. Y si tuviera que en cierta manera describir la epístola a los romanos, yo la describiría como la 9ª sinfonía de Beethoven. Es lo más increíble que ustedes puedan ver en la palabra de Dios, es la epístola a los romanos. ¿Por qué? Porque la epístola a los romanos nos dice lo siguiente. Y sabes, él escribe esto, que el ser humano, en el capítulo 1 dice, el ser humano ha entendido el juicio de Dios y no tienen excusa. Pablo dice, ¿saben qué? Conociendo a Dios, no lo reconocen como Dios y entonces dice Pablo de que no hay manera que se escapen del juicio. El día, dice Pablo, en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Pablo sigue diciendo, no hay justo ni aún uno, no hay ninguno que busque a Dios. No hay ninguno que pueda cumplir la ley de Dios y no hay ninguno que pueda vivir de acuerdo a lo que la ley de Dios pide. Y por eso nuestra injusticia hace resaltar aún más la justicia de nuestro Dios. ¿Sabes qué? Pablo dice allí en Romanos 3:24 que somos justificados, siendo justificados gratuitamente. Y lo que nos dice a nosotros es que como no hay manera que nosotros podamos pagar por la salvación, mis hermanos, entonces la dádiva, el regalo de nuestro Dios es vida eterna para aquellos que reciben a Cristo Jesús y tienen entonces a Cristo como abogado porque nos defiende, ¿sabes qué? Al exponer las razones por las cuales nosotros somos justificados y que nos hace aceptables y adecuados gratuitamente, sin interés y por gracia. ¿Sabes por qué? Porque es mediante la redención. La palabra redención quiere decir esto, que Él puso el dinero que necesitamos, por así decir. Él pagó por precio las almas de cada uno de nosotros. Esa palabra redención se usaba para sacar a un esclavo de su esclavitud. ¿Cuánto pides por este esclavo? Aquí está el precio, aquí está el dinero. Y sabes, tuvo que pagar con su propia vida. Redención quiere decir pagar en rescate para liberar al esclavo. Y eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Qué maravilloso que es nuestro Señor Jesús. ¿Sabes qué? Algunos dicen, pero qué salvación tan barata la que ustedes tienen. No, no es barata, porque Cristo tuvo que pagar con su sangre por cada uno de nosotros. Pablo dice allí en el capítulo 3 y 25 de Romanos, dice, a quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios puso a Jesús para que fuera la propiciación. ¿Y sabes lo que es propiciación? Si quieres, anótalo ahí al ladito de tu Biblia para que lo puedas entender en la próxima ocasión. Propiciación quiere decir aquella acción agradable por la cual Dios es movido a misericordia. El Señor Jesucristo fue nuestra propiciación, se movió a misericordia al ver a su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, en la misericordia de Dios proveyó a nosotros aquello que necesitábamos. Porque sin sangre no hay manera que pueda haber lo que es el pago por nuestros pecados. Y el Señor Jesús pagó con su propia vida. ¿Sabes? Es algo maravilloso porque dice abogado tenemos. Fíjense, en abogado tenemos. Si alguno hubiere pecado. ¿Sabes? Cuando uno va a una corte, el acusado entra en este cuarto ya conociendo el veredicto, porque los que van allí ya saben lo que va a pasar. Si alguno, por ejemplo, se excedió en la velocidad, ya sabe que va a ir allí delante de un juez. Si va por la carretera y ve 35 y usted va a 70, créanme que usted va a ir delante del juez, va a entrar en ese cuarto y usted ya sabe cuál va a ser el veredicto que va a imponer el juez. No hay manera que ustedes vayan a pensar que con las excusas que ustedes le presenten al juez, que ustedes se van a sacar eso de encima. Porque algunos no, que el gato estaba con fiebre y tenía que ir rápido y sí, todo lo que quieras. Pero ahí va el ticket, quebrantaste la ley. En este caso, Dios no va a necesitar de un jurado para determinar el veredicto de cada uno de nosotros. Ya que no hay ángel, ya que no hay ser humano que no esté manifiesto ante su presencia, y la razón es esta: todo está expuesto ante los ojos de Dios, que ve en todo lugar, en todo momento. Él está pendiente, no necesita de un jurado para decirle lo que nosotros hemos hecho y cuándo lo hemos hecho. Porque la palabra de Dios nos dice que todas las cosas están desnudas y descubiertas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora, Dios va a juzgar de acuerdo a su ley perfecta y santa, y yo quiero que ustedes noten una cosa. El abogado, estaba mirando en el término, ¿qué es un abogado? El abogado es aquella persona que legalmente está autorizada para defender a sus clientes durante un juicio, para representarlos o aconsejarlos a lo que tienen que decir ante este juez. Y él es el abogado que dice allí que está legalmente autorizado para representarnos a nosotros. Ahora, hay algo interesante con respecto a Cristo, porque, ¿sabes qué? Nos dice con respecto a que intercede por nosotros, está intercediendo por nosotros, porque un abogado está intercediendo ante el juez para que, ya sea que nos reduzcan la multa que tenemos o lo que tenemos que pagar, o directamente de poder quitar todo. Y algo interesante que me estaba diciendo en Apocalipsis 12, versículo 10, nos dice que nuestro acusador nos acusa día y noche, está acusándonos a nosotros. Jesús como nuestro abogado, ¿sabes qué? Como Él está trabajando día y noche acusándonos a nosotros, nos dice que Jesús es nuestro abogado. ¿Sabes lo que dice Hebreos 7, 25? Nos dice que Jesús vive intercediendo siempre por nosotros ante Dios. Por un lado el Satanás acusándonos, por el otro lado está el Señor Jesucristo. Satanás nos acusa día y noche, el Señor Jesucristo nos está defendiendo día y noche. Por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros, Pablo le escribe a Timoteo, le dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro. No hay otro. Porque fue el único que murió por nuestros pecados.
¿Te das cuenta de esto? No hay otro ser humano que haya muerto por nuestros pecados, no podía pagarlo, pero Jesucristo, hay un solo mediador, hay un solo abogado defensor entre Dios y los hombres, es Jesucristo para todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Sabes que esa palabra abogado también quiere decir paracletos? Y paracletos quiere decir consolador. Y la palabra consolador o paracletos quiere decir uno que viene a nuestro camino para ayudarnos en todo lo que nosotros necesitemos. Y sabes, Él es el que nos ayuda y hay una perfecta armonía ahora con Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay una perfecta armonía que está en defensa de todos nosotros. ¿Por qué? Porque nos dice que tercer punto en el versículo 2, Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la acción en la cual Dios quedó satisfecho con el sacrificio de Él, de su Hijo. Como el juicio y la ira de Dios fue derramada sobre el Señor. Mis hermanos, hay algo que tenemos que entender y es lo siguiente. Valoremos lo que el Señor nos ha dado. Y te voy a decir por qué. Cuando el Señor dijo esto, que la copa, por favor pasa de mí esta copa. Si ustedes llegan a ver esa copa, lo que describe allí en Isaías, en Jeremías, está hablando de la ira de Dios derramada sobre su Hijo. Y el Señor está diciendo, pasa de mí esta copa, la copa de la ira, a la cual yo voy a recibir. Mis hermanos, es algo increíble. Es el lugar propiciatorio. El lugar propiciatorio, para que tú puedas entender. En Éxodo 25, para aquellos que estén tomando nota, en Éxodo 25, el versículo 20 y 21, se le llama propiciación, que era el lugar para alcanzar la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Ese lugar propiciatorio, que se le llamaba el lugar de propiciación, también se le llamaba lo que es el asiento o la silla de gracia. La silla de gracia, por eso que el autor a los Hebreos, ¿sabes? En el capítulo 4 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, a la silla de la gracia, al lugar de propiciación para que hallemos el oportuno socorro. El lugar de la propiciación era la tapa que se ponía allí en el arca y donde los sacerdotes derramaban sangre, la sangre del cordero sobre ese lugar para que Dios quedara satisfecho en su enojo para con nosotros, mis hermanos. Yo quiero ir terminando con esto. ¿Sabes el perdón? El perdón que Dios nos dio, abogado tenemos. Y por eso es que Pablo lo pone de esta manera que lo hemos estado mirando en las últimas semanas. Si Cristo fue el que murió, ¿quién puede condenarte? Si Dios te justificó, ¿quién puede ir en tu contra en aquel día del juicio? Cuando el abogado defensor está diciendo, yo pagué el precio y la multa de esta persona. Y algunos dirán, qué injusto que es Dios. Pero te voy a decir una cosa, ¿rechazas el mensaje? Y lo único que estás haciendo es esto, no aceptas el perdón, la ira se va a apaciguar al darle el castigo a la persona por lo que merece. No le podemos echar la culpa a Dios, Dios hizo todo lo que tenía que hacer, Dios puso a su Hijo Jesucristo como el medio para nuestra salvación. Todos aquellos que quieran decir que este Dios qué injusto que es, tienen que mirar a la cruz del Calvario y mirar lo horrendo que es el pecado, porque su Hijo mismo tuvo que pagar con su propia vida de una manera horrible. Ahora allí Juan dice esto, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sabes qué lindo? El mensaje es algo también maravilloso, porque aquí Juan escribe esto, dice, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por los de todo el mundo. Y ese término genérico quiere decir a favor de cada persona, de cada persona. Y hay pasos que debemos de tomar. ¿Sabes qué? Arrepentirnos porque quebrantamos la ley.
Y solamente el perdón de Dios. Yo quiero cerrar con esto. Miren, lo maravilloso de nuestro Dios. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra perdón? La palabra perdón es un término contable. Quiero decirte esto. La palabra perdón es un término contable. En la contabilidad, para que podamos entender